proceso y fueron muy provechosas la colaboración estrecha con Documenta. Quizá el proyecto se hubiera hecho sin Documenta, pero desde el principio hay que decir que son gente que estuvieron muy implicados en las discusiones y intensificaron mucho los contactos y se intensificó mucho su trabajo. Este era uno. Otro era educación, migración y exclusión. Al final se habló de la educación, porque era donde las personas en este tema sobre la educación, la inmigración y la exclusión desarrollaron toda una serie de programas que tuvieron lugar durante los 100 días que duró Documenta en verano. Y delante del edificio del Matadero hubo 2 o 3 veces a la semana, había presentaciones, debates y había muchas instituciones, grupos, iniciativas de toda la gente de Kassel, del departamento de enseñanza, presentaban su enfoque, su punto de vista y hablaban de todos estos aspectos de la inmigración, de la educación y de la exclusión. Y reuniendo todos estos aspectos se empezó a buscar alianzas para tratar ciertos temas políticos que se presentaron. Y así era tal como se formaba. Pequeñas reuniones formales, informales. Hubo mucho intercambio, que era lo más importante, es lo que pretendíamos. Jóvenes, en donde había pues personas adultos que daban más bien conferencias formales, otros intercambios. Otro, hacer que esa ciudad invisible fuese visible. Y se empezó con la idea de los recursos, buscar los recursos y los jóvenes en la ciudad de Kassel y en otras ciudades, y también con conexiones globales, empezar a centrarse en el problema del agua. Y al final había 2 tipos de proyecto. Uno, trabajando con los jóvenes y los niños, había concursos en donde ellos trabajar sobre el problema del agua, los recursos del agua y ver algunos resultados para poder presentar en las exposiciones de Documenta. Y hubo otra corriente de estas actividades que trabajaba con grupos políticos que ya estaban organizados para tratar el tema del agua y el tema de las privatizaciones, que a veces era difícil poder llevarlos a cabo porque había problemas internos que les dividía, les separaba, había confrontación, pero el hecho de atraer artistas para poder desarrollar nuevas acciones y nuevas formas de actuar, tengo únicamente aquí unas fotos de la exposición en donde participaron los niños y los jóvenes. Había centenares de niños implicados y era la primera cooperación que había en las diferentes escuelas de la ciudad de Kassel. Es decir, que no era solamente institutos o escuelas maternas, sino que había todos los niveles y fue muy interesante y para las personas que se implicaron fue muy gratificante. Estos son los eventos en donde había un día de acción en que había pues las cintas azules de la ciudad para representar el agua. Otro es los sueños proactivos. Este grupo consistía en arquitectos y planificadores o urbanistas que se centraban en el uso de los espacios públicos en Kassel. Hicieron diagnósticos diciendo que había muchos espacios que no se utilizaban y la gente no iba a utilizarlos. Entonces, para hacer que la gente usase estos espacios públicos, crearon estas barras rojas como una especie de vallas y unos bancos para poder sentarse y empezaron a realizar actividades invitando a los vecinos y trabajaron juntamente con iniciativas culturales como ese autobús que ven que es un teatro ambulante. Y es decir que diferentes tipos de seminarios se realizan en estos sitios y ver las posibilidades de acciones que se podían hacer. Creo que hubo 5. Es decir, cómo aprovechar estos espacios públicos que no se utilizaban. Aquí es el teatro en vivo y cómo la gente participaba para usar sobre todo estos espacios públicos que no se usaban. Aquí reuniones en donde también hay debates
teóricos o políticos, más bien, sobre el tema de los espacios públicos en la ciudad de Kassel. Dos más. El Salón de los Rechazados es una actividad sobre el tema de las personas paradas, personas que no se les quiere. Y eso muchas veces tuvo problemas. Después hablaré un poco más debido a algunas razones. El problema en sí es muy sensible, el tema, y es difícil el tratarlo directamente, como se pueden imaginar ustedes. Hay algunas maneras de poderlo tratar indirectamente a través de los artistas y trabajar mucho mejor de esta manera, o el objetivo original era, ¿cómo diría?, crear una especie de escuela de trabajo en donde las personas paradas podrían, entre otros, enseñarse unos a otros, producir conocimiento entre ellos, intercambiar conocimiento, invitar a los artistas de Documenta para poder ellos mismos desarrollar su propio programa y ponerlo en práctica a través de Documenta. Era algo que nosotros esperábamos realizar, pero aún así, al final tuvo lugar a pesar de las dificultades, y fue muy interesante y muy gratificante también, en donde no había mucha gente, pero vinieron y se establecieron nuevos contactos y fue muy interesante, y además se establecieron relaciones muy importantes por parte de las personas implicadas. El último, experimentos y excursiones. Procede de un grupo de estudiantes de Kassel, de la universidad, estudiantes de geografía y también profesores de geografía, y experimentaron con el foro los diferentes excursiones, y al final hicieron excursiones a través de la ciudad relacionadas con los motivos de Documenta, conectándolos con los espacios de exposición, es decir, desarrollando nuevos itinerarios, nuevas perspectivas de la ciudad, siempre teniendo en cuenta el arte. Y las fotos que tengo son fotos de mucho antes de que empezase Documenta, antes de empezar la exposición, y son las excursiones que hicieron en Kassel y fotos de las que quizá no conozcan, porque Kassel tiene edificios y arquitectura monárquica, pero es muy diversa y también una ciudad muy fragmentada, y estas fotos pretenden enseñar esto. La fragmentación. También durante el tiempo, antes de que empezase la exposición, las cooperaciones que se establecieron entre los artistas y los grupos locales, y antes de que se pusieran en práctica la cooperación, yo he traído algunas fotos del proyecto de Ricardo Basbaum, que creo que es un ejemplo muy revelador. Ricardo Basbaum es un artista brasileño y ha estado trabajando en este proyecto desde el año 96, creo. ¿Cómo le gustaría participar en una experiencia artística? Esta es la pregunta. Y el centro de este proyecto es objetos extraños, un objeto de metal que tiene una forma extraña, que no tiene un uso directo, no se sabe para qué sirve. Son objetos que se distribuyen a las familias y circulan de casa en casa. Y cada persona tiene que vivir con ese objeto en su casa, en su entorno, y tiene que inventar las ideas que se le ocurran, trabajar con este instrumento, sentirlo, y son cosas de Documenta. Y todo esto se recogió. Entonces, los objetos se fabricaban en Kassel, en un taller. Y uno de los miembros estableció contactos, y entonces habló con estos profesores, con estos monitores, y organizaron todo esto. Es decir, todos los objetos se podían fabricar en Kassel allí mismo, y la gente podía empezar a entrar en contacto con estos objetos desde el principio. Y esto es en la website, donde se puede ver el recorrido que hicieron estos objetos de familia en familia. Algunos ejemplos de lo que hicieron algunas familias. Las mujeres de Kassel, que lo utilizaron pues para refrescarse los pies, otros para una fiesta de Navidad. Hubo artistas, es decir, que esto es un ejemplo de Brasil, yo creo, que enterraron el objeto. Este es un club de mujeres en Kassel, donde sirvió de bandeja para la comida. Es decir, que fue de familia en familia, también centros de reunión, y de esta manera, porque yo creo que es tan abierto este proyecto, que esto permite llegar al alcance
conoce de mucha gente y es muy accesible y conecta con mucha